Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Bienvenidos aquí a mi mansión. Nah, ¿a quién vamos a engañar? Al mini estudio. Bueno, esta mini es grande. Señoras y señores, vamos a empezar con un gran clásico de Creed. Bueno, no tanto porque no es un ultra mega clásico. De hecho, yo creo que es de las que menos se puede hablar. Bueno, he sacado algunas Creed que no se habla mucho de ellas. Pero esta tampoco es que tenga mucha rimbombancia por los lares perfumísticos del perfume. Tabarone Millesime de Creed. Esta es la famosa fragancia, o una de las famosas fragancias que dije se me cayó al suelo y está viva de puñetero milagro. Así que, sí. Mirar cómo está la pobre. Desastre total. Se rompió hasta el alma. Ya estoy viendo la aproximación del desastre que se produjo y... claro, un desastre muy desastroso. Bueno, tenemos una fragancia que vaporiza estupendísimamente bien. De hecho, es la mejor unidad, fíjate tú lo que son las cosas, que tiene la vaporización de todas las de todas las Creed que tengo. Una fragancia que es absolutamente moderada. Una fragancia que sigue muy dentro de lo que es, pues, toda la andadura colectiva globalizando de la firma Creed, una fragancia elegante, regia, con toques limpios, jabonosos, lo tiene todo. Es un poco repuntada. No es la más fácil de las fragancias de Creed, porque te puedes esperar que es un perfume más ligero y liviano por las notas que lleva, y luego te encuentras que tiene ahí algo que te hace mantener viva la nariz. Vamos con lo que vamos, ya habéis visto la aproximación. Y es efectivamente con las notas. Naranja y bergamota en la salida, con una única nota declarada en el corazón, que es el jengibre. Pachuli, ámbar gris, cuero, tabaco, y me dejo alguna y voy a mirar. Sándalo, es el sándalo el que faltaba. Bueno, vamos a ver. Sí, efectivamente es cítrica. Y se nota cítrica en la salida. Pero yo creo que es sobre todo esa nota de tabaco la que sale y se queda muchísimo más de una forma persistente. Es la que yo creo que gana por completo la partida a toda la composición. Pero además muy subida en tabaco, subidísima. Por eso digo que sí que viene declarada como nota de corazón, pero realmente el tabaco emerge desde el principio y lo tienes muy mezclado con todo lo que es la amalgama de notas que componen esta fragancia de Creed. La verdad es que aquí sí que vais a tener unos 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante unos 45 minutos, que luego se van a ir retrayendo poco a poco y se queda en la distancia próxima. Ojo, cuidado, porque también luego lo que es la progresión es muy agradecida. Se queda muy bonita en piel y en la sensación olfativa que deja. Pero tenéis que pasar una transición, no es agradable. Es repuntada. Y el tabaco tiene mucha culpa de esto. Muchísima culpa de esto. El jengibre queda opacadísimo dentro de esta Tabarone Millesime. Pero a 100%. O sea, no podemos decir que es un crujiente, que se nota crujiente, chispeante, vivo, por la propia consistencia que tiene el jengibre, ni muchísimo menos. Y pasa luego al tránsito directo de poder sentir maderas, ámbar gris. No se nota tanto, de verdad. Creo que están muy jugados desde el punto de vista de utilizar muy buenos fijadores, pero no tanto en cuanto desde la perspectiva aromática que pueden dar. Yo creo que aquí efectivamente dentro de lo que es el secado forman un totum revolutum difícil de distinguir y que para mi nariz el tabaco es el protagonista absoluto de esta fragancia. El sándalo está aromatizado, no es un sándalo ahumado ni por asomo. El pachuli se presenta como una nota verde y no muy potente dentro de Millesime. Es una fragancia que hay que saber entenderla, es una fragancia que además es de disfrute, pero que también tengo que deciros que es una fragancia que no es para echársela todos los días. Yo no me la echo todos los días. Sí que la tengo un mogollón de tiempo, pero no es la típica fragancia que digas, me la echo todos los días.
Esta se ha venido conmigo de viaje a multitud de sitios, en la bolsa, en la maleta y todo el rollo, y por eso está como está la pobre. No se presta a decir, wow, venga, ala, a darle tralla diaria. No, esto está gastado ya de un montón de tiempo que tiene, un montonazo de tiempo. No es porque diga, oh, es que se la acaba de comprar. No, 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 esto tiene ya más años que Matusalén. Tener presente que es una fragancia además que presenta peculiaridades punzantes. ¿De acuerdo? No quiero que nadie se lleve a engaño con ella. En momentos y ocasiones, yo sobre todo la he utilizado muchísimo en viajes de negocios. Traje a tope con corbata, así, tal cual, a darle tralla de esa forma y de esa manera. Pero también es una fragancia que entiendo que pudiera ser efectivamente un after gym. Para ponerte después del gimnasio vendría muy bien. Sí que es un poco fuerte en cuanto al concepto de diseño de perfume para un after gym, pero es muy ponible. Versátil no tanto, no me gusta para las noches. Creo que además es una fragancia que no le va a agradar a todo el mundo. De hecho, lo sé de sobra. A las féminas no le hace mucha gracia. Es una fragancia que es netamente masculina, con toques, sí, vintage. Venga, es una fragancia viejuna. No es una fragancia que estoy convencido que el resto del público más jovencico puedan entender. Es una fragancia madura. Nunca me mojo con el tema de, no, es que las edades, decir edades, qué tal, qué tal. Pero aquí con Milésime sí que tengo que decir una fragancia netamente madura, y es una fragancia que además es para usar a partir de los 30 en adelante, ¿eh? Ocasiones todas. Siendo de día por la mañana, todas. Por las noches no. Pero juega una baza muy importante en el sector negocios porque se queda como muy neutra. Es una fragancia que no es la típica fragancia que puedas entender como más aséptica, pero es una fragancia que da la prestancia necesaria para tener reuniones sin sobresalir en exceso. O sea, aquí lo que cuenta es la personalidad de la persona, como en todo, ¿va? Pero es la fragancia la que se queda en un segundo plano. No es esto de que entras y dices, ala, ya ha llegado este aquí dándolo todo. No, es una fragancia business. Es muy de estar negociando. Es una fragancia que se mantiene limpia, pulcra, y que, sobre todo si estás negociando con público masculino, se agradece mucho más que con el femenino. Con el femenino siempre darle un toque dulce a la fragancia creo que es lo más adecuado. No hay que pasarse tampoco de dulzores, ojo, cuidado, porque luego además son fragancias normalmente las dulces que proyectan muchísimo. Pero Milésime está en su justa medida. Ya digo, yo la he usado muchísimo, sobre todo cuando tenía viajes de negocios, y me la he puesto a rabiar. Claro, así, pues ya digo, está como está, pero esto es un uso a lo largo de los años. No es una fragancia, de hecho, si os habéis dado cuenta, no me la he puesto. Es una fragancia que, por ejemplo, pues a mí no me apetece ponerme, ¿vale? Entonces la atomizo, que pasó es mía, pero no, ya la llevo encima, Ya con lo que he hecho, ya está. Se acabó lo que se daba. El orgaz ya va impregnado. Es verdad, ya voy para la ducha. Ya voy para la ducha. Hacer así es bañarte en la fragancia. Me están cayendo las partículas y tal. Las consideraciones son las que son y ya está. Punto pelota. Si es que tampoco puedo decir mucho más de esta Milésime. La recomiendo, pero probarla, por favor. Haceros con alguna muestra, con algún vial. No me seáis locos, porque esta Milésime es repuntadica, Ahí lo dejo. Señoras y señores, bonica, espero que me dure. Bueno, tendré que gastarla porque con el tiempo que tiene, hasta incluso se puede picar y todo la muchacha. Señoras y señores, os recuerdo que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas las redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Ba 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 ba.